Laboratorios Portugal SAC. Laboratorios Portugal acaba de lanzar al mercado un nuevo medicamento analgésico antipirético antiinflamatorio. Después del lanzamiento, las ventas no han tenido el impacto esperado en la región norte del país, por lo que han realizado un estudio de mercado, en el cual se han incluido las principales ciudades como Trujillo, Chiclayo, Piura y Tumbes. Se estima que el tamaño de esta población es 5.800 habitantes que cumplen con cierto criterio de interés para la empresa. El objetivo de la presente investigación es conocer el comportamiento de consumo en cada ciudad de la región norte e idear una estrategia de comercialización que eleve los niveles de consumo y venta. Por tal motivo se tomó una muestra de 70 habitantes. Laboratorios Portugal realizó un estudio de mercado en las 4 ciudades de la región norte, como son Trujillo, Chiclayo, Piura y Tumbes, donde se recopiló la información que se detalla a continuación. Variable 1, ciudad de procedencia, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes. Variable 2, sexo. Variable 3, edad. Variable 4, categoría ocupacional. 1 significa estudiante, 2 significa obrero, 3 significa empleado, 4 significa profesional. Variable 5, años de estudio terminados. Variable 6, estado civil, casado o no casado. Variable 7, ingreso mensual. Variable 8, si el encuestado ha consumido alguna vez el analgésico al mes, sí o no. La gerencia de la empresa de Laboratorios Portugal necesita conocer alguna información importante para tomar ciertas decisiones, por lo que necesita conocer lo siguiente. A. Elabore una tabla de distribución de frecuencias para la distribución de habitantes según su categoría ocupacional. Elabore un gráfico adecuado para la tabla. B. De la tabla anterior, interprete las frecuencias absolutas F4 y relativas simples H3%. Como podemos observar, nos solicita construir la tabla de frecuencias con su respectivo gráfico para la variable 4, categoría ocupacional, donde distinguimos que la variable según su naturaleza es cualitativa, según su escala de medición es cualitativa nominal, donde 1 es el código que representa a la categoría estudiante, 2 código que representa a la categoría obrero, 3 código que representa la categoría empleado y 4 código que representa la categoría profesional. La base de datos la tenemos al final, donde se encuentra la encuesta realizada a los 70 habitantes y la variable que tenemos que analizar es la variable categoría ocupacional. Lo que voy a hacer es copiar la columna de categoría ocupacional, selecciono la categoría de categoría ocupacional, lo copio y lo pego en una hoja negra. Tenemos entonces la categoría ocupacional copiada en Excel para los 70 habitantes con los cuales está trabajando el encuesta. Vamos a construir la tabla utilizando el Megastat. Habilito macros y aparece la opción complemento donde tengo el Megastat. Cuando la variable es cualitativa, como en este caso la categoría ocupacional lo es, lo que tenemos que hacer es categorizar la variable, es decir, copiar las diferentes respuestas que se encuentran en los encuestados en una categoría aparte. Tenemos el código 1, copio y pego, aparte. Tenemos luego escape, el código 2, copio y pego, aparte. Escapo, tenemos el código 3, copio y pego, aparte. Escapo, tengo el código 4, copio y pego aparte. Tengo 4 categorizaciones para la variable categoría ocupacional. Para tenerlo ordenado le coloco borde y está. Donde 1 representa
el estudiante, 2 al obrero, 3 al empleado y 4 al profesional. Me voy a complementos, megastat, distribución de frecuencias cualitativas, input rank, ingreso por este cuadradito y selecciono las respuestas de los 70 habitantes respecto a su categoría ocupacional. Regreso por el mismo cuadradito y ahora selecciono la clasificación de la variable en la siguiente ventana. Se clasificaba en los códigos 1, 2, 3 y 4. Esta clasificación va acá donde dice especifique el rango. Dejo activo el check, hice histograma, que realmente será un gráfico de barras. Ok. Aparece la variable categoría ocupacional, las frecuencias simples FI y las frecuencias simples HI%. Recuerda que las cualidades solamente presentan estas dos frecuencias, que representa en este caso el CFI al número de habitantes que fueron encuestados, que en total eran 70 habitantes, y las HI representa el porcentaje de habitantes. Extiendo la celda y ahí aparece todo completo. Reviso que diga 70 datos, la muestra, y las H suman el 100%. Acá tenemos el gráfico, que no es un gráfico de histograma, es un gráfico de barras, que corresponde a variables cualitativas. Se puede cambiar el color, editarlo. En X siempre aparece la variable, en este caso categoría ocupacional, y en la altura en Y aparece las H simples. Que podemos observar que la mayoría de habitantes tiene la categoría 2, que corresponde a obrero. Entonces, para dar una mejor interpretación, reemplazo mi código 1 por la categoría estudiante. Código 2 por la categoría obrero. Código 3 por la categoría empleado. Y código 4 por la categoría profesional. Y tenemos el cuadro cualitativo con su gráfico. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle un título para luego pasarlo en el archivo final de nuestra respuesta. Como le corresponde un título y es la primera tabla que estoy construyendo, diremos tabla número 1, distribución de habitantes según su categoría ocupacional. En las ciudades de Trujillo, Chiclayo, Piura y Tumbes. Si no tengo exactamente la información del día, el mes en que se hizo el estudio, coloco el año 2020. Inmediatamente viene la tabla que ya he obtenido, lo copio y lo pego. Debajo de ella pongo fuente, puede ser la encuesta o Laboratorios Portugal, encuesta elaborada por Laboratorios Portugal. Y en elaboración coloco que de Laboratorios Pro, porque yo misma construí mi tabla. A continuación coloco el gráfico, cuyo título será el mismo que la tabla.
que ahora dirá gráfico número 1. El mismo título que en la tabla. Ahora copio y pego mi gráfico. Si deseo le añado etiquetas para saber cuánto vale cada barra. Copio y pego en mi informe y le doy la misma fuente y elaboración que le di a mi tabla estadística. Luego me solicita que de la tabla anterior interprete el F4 y el H3. Vemos que el F4 vale 3 y el H3 vale 14.3%. ¿Qué significa este F4? Que 3 habitantes son profesionales. Entonces colocamos acá el F4, 3 habitantes de los 70 seleccionados son profesionales. Ahora vamos a ver la interpretación de H3%, que tiene un valor de 14.3%. El 14.3% de los habitantes son empleados. H3%, H simple nada más. El 14.3% de los habitantes son empleados. Y listo. Tenemos la evaluación de la variable categoría ocupacional de estos habitantes encuestados por Laboratorio Portugal con su tabla, su gráfico y algunas interpretaciones.